Aupa Manu, Yolanda, HT Gelditu, Egunon, plataforma contraria al tren de alta velocidad. Vamos a indagar un poco en toda esta pelea. ¿Cuál es la situación actual ahora mismo del tren de alta velocidad? Bien, vamos a situarnos. Hace cosa de 15 años se empezó la obra y la obra consiste en un recorrido, trayecto de 400 y pico kilómetros lineales que comunicaría desde Bayona, Iruña, Donostia, Gasteiz y Bilbao. De esos 400 y pico kilómetros, hoy han construido apenas 100 kilómetros, la mayoría en Guipúzcoa, una parte de Vizcaya, otra parte pequeña de Álava, una parte mínima de Nafarroa y cero en Lapurdi. Esa obra hoy en día está estancada, como veis, 15 años han transcurrido y las mayores dificultades hoy las están teniendo, sobre todo en las entradas de las capitales y en el nudo de Vergara. El nudo de Vergara es la unión del trazado entre las tres capitales de la comunidad autónoma vasca. La obra, más o menos, en su día actualizado, costaría del orden de 15.000 millones de euros, es decir, 15.000 millones de euros, que más o menos equivale al presupuesto del gobierno vasco, y de los cuales solamente se han construido 5.000 millones de euros. Todavía faltan 3 veces más. Vale, perfecto, vale. Hemos visto en los medios de comunicación en estos últimos tiempos que se ponía foco en las entradas a las capitales, en concreto a Bilbao. ¿Cómo veis? ¿Cómo estáis viendo toda esa obra, esa estructura que se quiere hacer para la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao? Bueno, pues la obra ha ido cambiando sucesivamente a lo largo de los años, de cuando empezó hasta la actualidad, pues han tenido un montón de debacles, ¿no? Entonces, la entrada de las capitales nunca ha estado muy claro si iba a ser soterrada o no. Ahora han hecho una apuesta fuerte por el soterramiento y esto supone un incremento enorme en los costes de la obra total, ¿no? Entonces, el último anuncio que hemos tenido ha sido que han llegado a un acuerdo para comenzar las obras para dar luz verde al proyecto de soterramiento de la entrada a Bilbao. Entonces, esta obra consistiría en hacer una parada provisional aquí en Basauri, en el barrio de San Miguel, en La Pacha, ¿no? Entonces, desde ahí está el viaducto sobre el Nervión en Zarátamo, ahí termina lo que está construido hasta ahora. Comenzarían ahí mismo con un túnel soterrado, o sea, con un túnel que iría de 6 kilómetros y pico desde San Miguel hasta Bilbao. Entonces, hasta Abando exactamente. Entonces, claro, afectaría gravemente al Malmasín, que en su día ya cuando hicieron los túneles pues secaron muchos, o sea, una bolsa de acuífero que tenía grande. También esquivan como pueden el Bolinchu, que está muy afectado ya por las obras de la Supersur. Luego giran con el túnel hacia la zona de Abando y entrarían por Juan de Garay. Y aquí se supone que harían una estación provisional que el PNV ha puesto como condición imprescindible, que se van a empezar a construir simultáneamente, con la única finalidad de que esta estación no se quede aquí de forma definitiva. Y eso es más o menos lo que nos han dicho hasta ahora. De acuerdo. Creo que hicisteis una encuesta para recoger el posible uso que se podría hacer de este transporte. ¿Cuál fue el resultado de esa encuesta? Sí, hace cosa de también por una época, en el comienzo de las obras, por iniciativa del movimiento de HT Gelditu Elkarlana, se hizo una encuesta y es muy significativa la encuesta porque el uso que se iba a dar, la comunicación entre las capitales vascas, dio como resultado que a lo largo del día, durante el día, es decir, las
lo que son los desplazamientos habituales diarios, iba a ser el uso va a ser nulo. Es decir, ningún pasajero iba a ver de forma cotidiana, diaria, que lo iba a usar. Repito, al día ninguno. A la semana iba a haber 2 usuarios de este tren y al mes 8. Eso también un poco coincide con el uso actual de los medios de transporte, tanto públicos como privados, a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca. Hoy en día, el 95% de los viajes, los desplazamientos se realizan dentro de la comarca, dentro de la localidad o entre las comarcas adyacentes. Los desplazamientos entre capitales es una cantidad irrisoria, ridícula. Pues de esa cantidad irrisoria, ridícula, aún así, nadie apenas utilizaría el tren de alta velocidad. Es decir, el tren de alta velocidad demuestra clarísimamente que no va a ser de un uso público, social, esencial. No va a ser esencial en el transporte cotidiano de los desplazamientos de los pasajeros vascos. De acuerdo. Si tenemos que intentar resumir cuáles son los motivos desde vuestra plataforma para crear oposición a esta estructura, ¿cuáles serían? ¿Por qué decimos no al tren de alta velocidad? Son por los impactos de toda orden. El tema económico acabo de apuntar, pero sobre todo el tema del uso, aparte de ese tema, está el tema medioambiental y ecológico, porque el tren de alta velocidad hace un efecto barrera, ya que divide lo que es Bizkaia, Guipúzcoa, Álava en 2 zonas que no se pueden comunicar. Está el efecto de ruido por encima de lo que está establecido en un área, en un diámetro, en un área de unos 100-200 metros, ocupación de suelo, destrucción de manantiales, destrucción de acuíferos, destrucción de bosques, destrucción de paisajes, también es evidente. El tema que es de falta de participación, falta de información de la población. El tema también hay que reconocer, el tema electromagnético, que hoy en día también se está escuchando, porque las ondas electromagnéticas en el radio determinado donde traslada la electricidad a 400 voltios, pues también afecta a lo que es a la salud. No sé si me queda alguna cosa, pero bueno. Ha quedado claro, hermano, ha quedado claro. Los perjuicios. Vale. ¿Qué iniciativas próximas tenéis? Hablábamos antes de que echamos de menos más movimiento social, más compromiso, que en las charlas no estemos siempre las mismas. ¿Cómo vais a hacer para poner foco, para intentar crear más movimiento social con todo esto? Bueno, de momento, desde que hubo el anuncio de la posible construcción de la parada provisional en Basauri, sí que hicimos denuncia pública con una concentración ante Adif, en primer lugar. Luego aquí mismo en Basauri hubo una concurrida concentración también para demostrar que, pues bueno, que hay oposición, ¿no? A que nos venga esto encima. Y luego hemos hecho una campaña de información durante estos meses contando los diferentes impactos que ha contado Manu, los efectos tan negativos que tendría el tren de alta velocidad, y hemos finalizado organizando unas jornadas que habréis visto los carteles contra el tren de alta velocidad. Entonces incluiría la emisión de 2 vídeos grabados por la gente de Achondo, Elorrio y Abadiño, que está muy afectado ahora mismo. O sea, las obras allí no paran, nos comentaron que avanzan, o sea, a un paso imparable. Las máquinas no paran día y noche, durante la pandemia sobre todo aceleraron muchísimo y bueno, la situación es bastante dramática en los pueblos pequeños, ¿no? A diferencia que en las ciudades grandes. Y bueno, luego son una serie de charlas, una ya la realizamos en San Miguel el otro día por el valor simbólico del lugar, ¿no? Vino Iñaki Bárcena a hablarnos de las razones del no al tren de alta velocidad 30 años después, ¿no? Que siguen siendo cada vez más vigentes.
El día 12 tendremos en la Ecoetxea de Bilbo a Josu Larrinaga y después, que es, como sabéis, profesor de la UPV y además una persona que se ha implicado en nuestro movimiento. Luego también el día 16 en Basauri, en la Sala de Cultura en la Casa de Cultura de Pozo Coetxe, vendrá David Hoyos. David Hoyos ha hecho un informe económico de la no rentabilidad social que han presentado en el Parlamento Vasco en su día, ¿no? Luego tenemos ya para finalizar en Galdakao el día 24 en la Enrico Venta a Gorka Bueno y Andoni Cortázar, que es doctor, este último acaba de doctorarse en Ciencias Económicas y precisamente la tesis que ha hecho es sobre, la tesis de doctorado es sobre el tren de alta velocidad. Un análisis y bueno, pues creo que van a estar muy bien, ¿no? Y os animo a todo el mundo a venir, desde luego. Animamos, claro que sí. Manu, ¿algo más que queramos sumar? Sí, antes me he olvidado comentar que entre los impactos también está el tema ecológico, las emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que muchas veces el gobierno vasco, y sobre todo ahora con la transición ecológica, se insiste mucho en la reducción de las emisiones, pues las emisiones solamente en la construcción nunca se van a compensar con la utilización. Jamás las emisiones que se van a emitir durante la obra, jamás, de los jamases, se van a ser compensadas con el ahorro que puede suponer el transporte de pasajeros. Y luego el tema económico, que se me ha olvidado también anteriormente, la obra que supone una cantidad enorme, tampoco se va a poder amortizar jamás. La inversión de 15.000 millones de euros tendremos que chuparnos entre todos. Los usuarios jamás lo van a hacer frente. Luego, la otra idea que quiero también destacar es la siguiente. Ya he dicho antes que el uso es insignificante, ridículo, tanto desde el punto de vista de las encuestas hechas por nosotros como de los datos oficiales que están a la vista de todos. Entonces, vamos a hacer unos números. El uso que se va de este tren entre las comunicaciones, las conexiones entre Bilbao y Vitoria y Donosti, según los datos facilitados por el gobierno vasco, van a ser del orden de 6.000 usuarios diarios. Repito, 6.000 usuarios diarios. Podemos comparar con los desplazamientos habituales que tenemos en nuestra localidad, Basauri, pero últimamente han salido las cifras de la línea 5 que comunica Etxebarri con Galdakao. Va a tener, se espera, más unos usuarios cotidianos de 20.000 usuarios diarios. Compara 20.000 la línea 5 con los 6.000 la Y vasca. O sea, 3 o 4 veces más. 3 o 4 veces más, la línea 5 va a costar alrededor de 200 millones de euros. Todo el TAP cuesta 15.000 millones de euros. Esto es un despilfarro, es una cosa, es una ruina, es un engaño para toda la población. Toda la población vizcaína, cientos de miles de viajeros que diariamente en los últimos 10, 20 años, en el transcurso de los próximos años, vamos a hacer uso del transporte público esencial para ir a nuestro trabajo, a nuestros lugares de estudios, nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados. Gastar una barbaridad para no llevar pasajeros cuando tanta falta hace para otros no medios de transporte. Mejorar lo que son las líneas convencionales actuales. Me refiero a Renfe, me refiero a Metro, me refiero a estaciones, me refiero a frecuencias, me refiero al trazado, me refiero a la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Únicamente quiero recordar a la gente, decirles a la gente, que si algún día se pone en marcha esta obra, los usuarios van a ser cómplices. Si van a usar es porque les regalan el precio. El precio, para que esta obra sea mínimamente rentable, jamás se puede pagar.
solamente para los gastos de explotación, no me refiero a la inversión, no se amortiza nada, había que pagar del orden de 25 euros un viaje entre Bilbao, Vitoria y Donosti, y otro tanto de vuelta. 50 euros costaría ida y vuelta. 50 euros nadie está dispuesto a pagar. Con esos 50 euros de viaje, que la gente prefería pagar un taxi, por supuesto, se haría frente a los gastos de la explotación. En otro caso, como van a regalar el billete, van a poner 6 o 8 euros, las pérdidas esperadas anualmente, de explotación me refiero, van a ser del orden de 45 millones que los vamos a pagar entre todos los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. Es mejor, si lo construyen, dejarlo ahí quieto parado. Y si se pone en marcha, también dejarlo también quieto parado. De acuerdo. Yolanda, ¿algo más que sumar? Sí, bueno, que todo lo que está comentando Manu no es una crítica que hagamos nosotros porque estamos en contra y yo qué sé. No. Ya hemos comentado que van cambiando constantemente, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que ha sido importante a lo largo del tiempo es que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea les ha dado ya 2 varapalos con esta obra. Uno en el 2018, donde hicieron un informe negativo de lo que supone, o sea, decía la explotación necesitará subvenciones públicas permanentes, etcétera, ¿no? No hay demanda comercial, bueno. Luego, en el 2020 ha sido el segundo varapalo que les han dado, porque estaban comparando varias líneas de alta velocidad de 8 lugares diferentes dentro de Europa, eligieron la Y vasca y entonces, pues eso, dijeron que era una línea que se había hecho un desastre en planificación, sin transparencia, sin participación, o sea, esto lo ha dicho el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, habló de los retrasos, cuestionó la sostenibilidad económica, hablaba eso de que de 9 millones de viajeros en la realidad no se van a esperar ni 2,6 y que la densidad de población, que es en lo que se basa la rentabilidad de estas grandes infraestructuras, aquí no es suficiente. Entonces, para 60 minutos de viaje es muy limitada y no se puede asegurar la sostenibilidad económica a largo plazo, ¿no? Entonces se ha sobreestimado todo y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Sin embargo, Arantxa Tapia, esta interpretación la hizo de otra manera. Para nosotros era, ¿veis? Hay que pararlo cuanto antes y sobre todo no ponerlo en marcha. Arantxa Tapia decía, es que el Tribunal Europeo insta a las instituciones públicas a acelerar las obras del TAP. O sea, aquí vemos el vaivén de informaciones. Vale, bueno, eskerrik asko a los dos y bueno, animamos a la gente a que participe en todas las acciones que haya de vuestra plataforma y seguimos luchando contra el capital, por las personas y por la tierra en la que habitamos. Eskerrik asko a los dos. Gracias, eskerrik asko.